el día de hoy. Dispongamos nuestros corazones, mis hermanos. Gracias, hermano. Vamos a pedir a los niños que pasen a su salón y vamos a abrir la Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 8. Hemos estado hablando un tanto de David, en la construcción que él tuvo en su corazón construir un templo a Dios, aunque lo edificó finalmente Salomón, ¿verdad? Y pues nosotros estamos en etapa de preconstrucción. Como nos decía el mundo, todo esto se obtiene de ofrendas voluntarias. No piense, no diga, pues yo no tengo, yo no puedo. Sí podemos, haga un esfuercito. Todos o la mayoría aquí nos hemos comprometido con Dios y decidido hacer algo por el reino, participar. Así es que si usted aún no ha pedido un sobrecito, al final de la reunión se puede acercar a una de las personas de recepción o quieres y pedir un sobrecito, llévelo a casa y ore a Dios, dígale: Señor, ¿cuánto quieres que yo dé? Cada quincena puede ser algo, porque cada semana hay que ir, a partir de agosto 14 hay que comenzar a pagar sueldos, hay que comenzar ahorita ya se hicieron muchas cosas, ya está un cálculo estructural, ya están planos, ya están muchas cosas. Bueno, así es que esto ya inició y yo le diría, como decíamos de chavos, en mis viejos tiempos, ¿verdad? Bueno, no tan viejos, en mis tiempos decían: no me dejes morir solo, decían. Entonces vamos a unirnos, vamos a hacerlo todo, porque no es para una persona, y en el término humano es para la iglesia, pero esto va más allá, es para el reino de Dios, es para Dios. Así es que esta generación pasará, y así, si no es que Cristo viene antes, pero vamos a dejar, hermanos, una fe, un legado a las generaciones que vienen, de que se pueda hacer el reino de Dios, y creemos que este es otro paso, y vendrán más pasos para esta congregación en esta generación también de alcances. Entonces unámonos, vamos todos a tomar la tierra prometida. Bueno, en este tema David dice en el capítulo 8, creo que había dicho 6, es capítulo 8, en el 6 habla de cuando David regresa el arca a Jerusalén. Hablamos de David alabando a Dios. En el capítulo 7 vimos el día miércoles acerca de el pacto que Dios hace con David por causa de alabarle. No fue el domingo pasado también, perdóneme, fue las respuestas de la alabanza. Y hoy vamos a ver el capítulo 8, cuando David, ¿cómo dice el subtítulo en la Biblia? David extiende sus dominios. Bueno, yo quiero hablarle, basado en la Biblia, acerca del proceso que Dios hace en la vida del ser humano. Y esto lo digo porque a veces nosotros, como seres humanos comunes y corrientes, decían también en mis viejos tiempos, más comunes que corrientes, pues llegamos a pensar cosas como: bueno, es que David pues era David, pero pues yo soy Juan Pérez, ¿no? Yo soy Pedro López, etcétera. Y a veces pensamos, y a todos les pasó, incluso a los grandes de la Biblia como Moisés, pues ¿quién soy yo? ¿O por qué lo debo hacer yo? Hay otros que lo pueden hacer también, ¿sí o no? Es real también que digamos: ¿por qué yo? Pues hay otros que lo pueden hacer, y buscamos mucho evadir en diferentes formas, porque a veces hay una sinceridad en decir: no me creo capaz ni me creo digno de hacer algo. Pero si Dios te escogió, te tengo buenas noticias, Él no se equivoca, y eres tú. Y a veces también decimos: bueno, no solo yo lo puedo hacer, hay más quien lo puede hacer. Pero fíjese, yo sé que todos hemos pensado aquí en algún momento en eso. Yo también he dicho: ¿por qué yo? Otros lo pueden hacer.
Pero otra vez, Dios no se equivoca. Oiga, si en la sociedad, ¿cómo se dice? ¿Sí o no? Ellos dicen, y estamos de acuerdo en eso, si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, entonces ¿qué? ¿Y la otra cuál es? Bueno, son tres. Se me olvidó la tercera. Si no es hoy, ¿cuándo? Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Y otro. ¿Ya ven? No me apoyó. Pero bueno, hay otra. El caso es, o la esencia es esa. Hay cosas como la edificación, primero Dios, que ya está a la puerta y que ya empezó como tal, como procesos, todo eso. Que uno puede decir, bueno, mejor hay que juntar el dinero y luego comenzamos. ¿Sabes cuándo lo vamos a juntar? Difícil, muy difícil. Hay que dar pasos de fe. Hay que dar pasos de fe. Y créanme que este es un paso de fe. Créanmelo, porque de lo que nos pedían los profesionales, el arquitecto sobre todo, asesorado por algunos ingenieros, en ofrendas ahorita no se ha juntado ni la tercera ni la cuarta parte siquiera de lo que nos presupuestaron. Esa es la realidad. Pero si Dios dice construye, yo construyo. Aunque venga el lunes usted me vea pegando tabiques. Ahí sí dicen amén, ¿verdad? Pero si no es ahora, ¿cuándo? Vamos a hacerlo, vamos a esforzarnos, vamos a quererlo, como guardar las debidas proporciones, pero como Josué y Caleb, que ellos dijeron, mira, los recursos no los tenemos, pero el ánimo y la fe sí, vamos a esforzarnos. Y si en alguna manera hay un imprevisto, un problema en alguna forma, pues vemos cómo lo hacemos, pero vamos a echarle ganas. Eso, hermano, es más que un recurso. Y eso tiene adriel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso debe tener el Hijo de Dios, eso debe tener el creyente. Dios llevó a David en procesos. Dios llevó a David en pasos de avance, de logro. Es un tema parecido, pero no es el mismo, un tema que alguna vez sí ya tiene algunos pocos, pero algunos años, se llama niveles de unción. O sea, cómo ir avanzando en presencia de Dios, en que Dios te vaya respaldando cada vez más conforme lo ha prometido. Ese es un tema que una vez dimos aquí. Pero hoy quiero hablarle de la forma en que Dios hace las cosas. Dios llama a David, como dice el capítulo 7, Dios le recordó ahí, yo te tomé de detrás de las ovejas del rey, ¿verdad? Está en el versículo 8 del capítulo 7. Ahora pues dirás a mi siervo David, le dijo el profeta Natán de parte de Dios a David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Entonces, David, pues primero no tenía nada. ¿Cuánto tenemos usted y yo? Pues algunas cosas, pero no mucho, a veces. Y no mucho, no me refiero exclusivamente o exactamente a la economía o a las finanzas. Me refiero a la esperanza, a una vida abundante. No tenemos mucho, pero un día Dios vino y nos tomó de detrás del redil, ¿sí o no? Dice la Biblia que Él tomó a lo menospreciado. Y dice un amigo mío, un predicador, dice, ese poncha como en el béisbol, a cualquiera. Extrae uno, extrae dos, extrae tres, ponchado. Porque Dios tomó a lo débil, a lo menospreciado, y dice y a lo que no es. Ponchados todos nosotros. Y sí teníamos recursos, sí teníamos capacidad, sí teníamos muchas cosas, pero no teníamos lo suficiente para una vida exitosa, verdaderamente exitosa. Entonces viene Dios y nos dice, yo te tomé de detrás del redil. Como decía un canto de mis tiempos de la hermanita Ruth Ríos, me diste amor cuando nadie me amó. Y hay otro canto por ahí de alabanza que dice, me viste a mí cuando nadie me vio.
Entonces, así le sucedió a David, así le sucedió a usted y a mí. Pero ¿cómo comenzaron a cambiar las cosas? Si usted recuerda, llega el profeta Samuel y le dice: ve a Belén, a la casa de Isaí, porque Saúl ya me cansó, no obedece y se afana por lo que él quiere y solo piensa en sus cosas y no en las mías. Así es que ya le di varias oportunidades. A ver, ya encontré a David. No le digo el nombre, pero allá se lo iba a mostrar. Él va a hacer lo que yo quiero. Y entonces va Samuel y llega a casa de Isaí, padre de David, y de sus hermanos, 6 o 7 más, y les dice: hijos, y les dice: a ver, Isaí, ¿dónde están tus hijos? Aquí están. No, Dios le dice: ninguno de ellos es, uno por uno. A veces Dios nos hace sufrir, ¿verdad? En vez de que le dijera: mira, no es ni uno de estos, ya, pero de seguro es, y van formados, ni uno, no. Hasta que llegas tú, hasta que llegó Dios, dice: este es. ¿Cuántos le dan un aplauso? ¡Wow! Ya te se me iban a salir las lágrimas. Porque imagínense qué hermoso que dentro de tu colonia, dentro de tu trabajo, dentro de un país, que no somos poquitos, y Dios te escogió a ti, me escogió a mí, para hacer un trabajo, un plan, ¿verdad? Nos enseñan en la escuela, bueno, esto antes no se enseñaba, pero ahora a los niños ya se les enseñan, y bueno, apelamos a que se haga una enseñanza responsable, porque se está haciendo de la educación en las escuelas una confusión con eso de la ideología de género, que ahora ya el niño puede escoger el sexo que él quiera tener. ¿Cómo un niño va a escoger su sexualidad? Por favor, eso es perversión de menores, donde se manejan las leyes a veces a conveniencia. Que Dios tenga misericordia de este país. Bueno, y cuando la célula masculina va hacia la célula femenina en la fecundación, hacia la fecundación, ¿verdad? Entre millones de células posibles a engendrar un nuevo ser, llegaste tú y llegué yo. Entre millones. ¿Es coincidencia que estés esta mañana aquí? ¿Es coincidencia que nos veas en video, en transmisión? ¿Es coincidencia? No es coincidencia. Entre millones fuiste escogido. Y todavía entre millones de mexicanos, hablando de nuestro país, de esos, ahora ya dicen que somos más de 120 millones de mexicanos, que no es cualquier cosa. Dios te escoge a ti, me escoge a mí, y dice: trabajemos juntos. ¿Y cuándo firmé el contrato? Cuando recibiste a Cristo. ¿Por qué? Parafraseando, porque ahí nosotros dijimos a Dios: mira, Dios, yo he conducido mi vida, si la comparamos con un carro, traes el puro volante así. Bueno, algunos, otros nada más tenemos 2 o 3 abolladuras, pero sin rumbo, fracasados, siempre queriendo agarrar la libre. No me entendieron. Libre, ¿verdad? ¿Y tú crees en Dios? Sí, pero a mi manera. Agarras la libre. ¿Y tú lees la Biblia? Pues cuando me nace, agarras la libre. Algunos cristianos te la siguen agarrando. Ay, Dios, no se enojen, ¿verdad? Y no queremos agarrar la de cuota. ¿Por qué la de cuota? Pues ahí hay que pagar. Y a Dios nos dice: mira, por aquí vas a estar más seguro. ¿Cierto o falso? Por aquí yo te voy a cuidar. Una vez agarré la de cuota para darme a entender. Y en un lugar, bueno, la agarro seguido, pero en una ocasión que me pasó esto, y me quedé sin gasolina porque era una carretera de horas y horas y horas de manejo,
Y yo dije, pues tengo poquito menos de medio tanque. Dije, pues sí llego a la otra gasolinería. No, pues no llegaba y no llegué. Y pues me orillé a la orilla. Me paré ahí en la orilla. Y gracias a Dios que me vieron cara de buena gente o de predicador, no sé, yo saqué un galoncito vacío y les hacía así a los que pasaban, pues que me faltó la gasolina. Y sí, varios se pararon, gracias a Dios, ¿verdad? Si usted se hubiera parado, dicen, aquí me voy a parar. Sí. Bueno, eso es broma, ¿verdad? Dile al de al lado, es que es para romper el hielo. Y ahora contéstale, dile, pero lo hizo más grande el hielo. Bueno, y sí se pararon algunos ahí, gracias a Dios, y me dijeron, mira, yo te doy gasolina con todo gusto. Pues no estaba más que, no sé, un galón. Me dijo, pero no tengo manera de sacarla. Porque en mis tiempos metías una manguerita, succionabas y así, ¿no? Y ahora ya no, ¿verdad? Y entonces yo dije, ¿ahora qué va a hacer? Bueno, el caso o el asunto es que de estos que se detuvieron, me dijeron, mira, te podemos ayudar de esta manera, cierra el carro, déjalo ahí, y te llevo a la próxima caseta, ya hay una gasolinería, y pues tú ya de ahí. Me dijo, le pides al servicio, porque pagaste cuota y ellos tienen el deber de ayudarte. Digo, yo no sabía eso. Ese es el problema de los mexicanos, que no saben nuestros derechos, ¿no? Correctamente hablando. Una vez pasaron ¿cómo hago bolas? Yo en mi mensaje, ¿no? Bueno, ahí le paro. Y entonces, bueno, rápido, dabas por el hermano Gabriel, si no, bueno, pues, y viene al tema porque ahí exiges tus derechos, bueno, hablando correctamente, no, tráeme gasolina, no estoy hablando de eso, no. Oye, tienes derecho a que te asistan en la carretera, pues úsalo, ¿verdad? Entonces, Cristo ya pagó por ti, úsalo. Lo que Él te haga, pero a veces ni cobramos nuestros derechos con Cristo. Dios nos dice, tienes vida abundante, tienes todo, tienes un futuro seguro, pues cóbralo, recíbelo, vas en la de cuota, no en la libre. Bueno, eso espero. Cristo lo dijo, si guardas mis mandamientos, pide lo que quieras y te será dado. Amén. Dale un aplauso a Dios, por favor. Y el caso es que debemos pedir eso. Una vez, en este breve comentario, es que pasaron en un programa de televisión de esos como que, no me acuerdo exactamente qué tipo era, pero como que te hacen reír, ese de te cacheo, no sé qué, algo así de esos, que ya no existe, creo, ese programa, pero de esos que tienen una cámara oculta, ¿no? Y pasan cosas chistosas, algo de que hace la gente, ¿no? Que dejan ahí unos billetes o unas monedas a ver qué hacen, todo eso. Bueno, y el caso que esto lo vi en algo así, y dicen, vamos a ver si el mexicano exige sus derechos. Y ponen a una señora vendiendo gorditas, ¿no? Pero todo era fingido. Y llegan dos muchachos, ¿me dan dos gorditas? Sí, dice, pero espera, tengo comezón en el pie, se lo rasca. Y los chavos platicando, le ven así, no dicen nada, no. Y ya les da sus gorditas, y los chavos, lentos. O sea, no exigimos nuestros derechos, digo, en el buen sentido, ¿no? De que estás con la promesa de Dios de ser bendecido, pues usémoslo. El caso es que sí me llevaron a la caseta, llego a la gasolinería también, lleno mi galoncito y le digo ahí en la caseta, ¿sabes qué? Me quedé sin gasolina en tal kilómetro, así. Sí, ahorita viene carro de asesor, de ayuda, y te va a llevar. Y sí, me llevó, me dijo, algo más que necesites en lo que te podamos apoyar. Digo, mira, deja que lo enciendo, y ya se enciende, gracias, ¿no? Y sí, bien, lo llené, llegué otra vez a la gasolinería, etcétera. Salí del asunto. El caso es que nosotros vamos por un camino, y en ese camino, si comparativamente lo estamos diciendo,
Si no vas por la libre, porque la libre pues no hay compromiso. Tú haces lo que quieras y Dios también no está obligado a respaldarte siempre. ¿Cuántos van por la libre? Bueno, por lo menos reflexionamos, ¿verdad? Pero en el camino de Dios, Él nos va llevando por ese proceso que, número uno, Él nos toma de detrás de las ovejas. ¿Y qué sucede en David? Número uno, le va a dar 3 pasos, ¿ok? En el proceso. Número uno, David recibe una promesa. Y Dios le dice a David a través del profeta Samuel: Dios te unge como rey, porque ninguno de los hermanos mayores de David, porque él era el menor, le dijo Samuel, ninguno de ellos es, hasta que mandan traer a David, y Dios le dice, él es. Entonces Samuel le dice, acércate David, y sin más ni más le derrama el aceite sobre la cabeza, y Samuel sabía de qué se trataba. Él es el próximo rey de Israel, como ya lo leímos ahí. Ahora, en ese proceso de Dios, número uno, primero nosotros tenemos una promesa. No tenemos nada hasta que llega Dios y nos dice, mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Ahora tenemos ya una promesa. Y en la Biblia tenemos cientos, algunos dicen que miles, pero el caso es que, de promesas, el caso es que tenemos de promesas lo suficiente. Yo alguna vez decía, si una promesa es capaz de bendecir tu vida, ahora imagínate 100. Estamos nadando en las promesas, ¿verdad? Ahora, no somos nada, por así decirlo, ¿verdad? O sea, no tenemos muchos recursos, no tenemos muchas cosas, pero llega Dios y nos da una promesa y nos dice, yo te prometo. Fíjate, no sé si usted ha escuchado de las efemérides. ¿Cuántos han escuchado de las efemérides? Es una prima aquí. No, las efemérides son pequeñas historias de la vida o de la historia universal que nos dan una enseñanza, ¿sí? Acontecimientos o frases. Por ejemplo, para los que van en la prepa, sobre todo en la universidad, y ahí en la universidad te llegan a decir que Dios no existe y una sartez de tonterías infundadas, verdaderamente infundadas, dile, y está registrado, está archivado, búscalo en internet si quieres, pero el físico Pascal, reconocido y respetado científico francés, que todos los matemáticos del mundo lo respetan, Pascal, él dijo, investiguen, yo lo he hecho, por eso se lo digo, él dijo, es más inteligente creer en Dios. ¿Por qué? Él dijo, si yo creo en Dios y no existe, no perdí nada. Pero si no creo en Dios y existe, ay de mí. Y él era un fiel creyente de Dios, pero fíjate con qué inteligencia él analiza las cosas, o analizaba las cosas. Es decir, resumiendo, parafraseando lo que estoy mencionando, él, en palabras muy comprensibles, dijo, creer en Dios es algo inteligente. Bueno, ahora, ¿por qué es inteligente o por qué hago esta mención, este comentario? Porque nosotros tenemos una promesa. Ahora, es inteligente tener esa vida que Dios nos da, que Él nos promete, que Él nos hace real, pero entender cómo hace Dios las cosas. Por eso yo llamé a este tema Dios lo hace así. Número uno, Dios te da una promesa. Dios le dio una promesa a David. Con esa promesa fue suficiente para que David tuviera su futuro asegurado. ¿Alguna vez en la Biblia has tomado alguna promesa, algún versículo donde dices, este lo agarró, este lo tomo? ¿Verdad que sí? Yo lo he hecho también.
y desde hace muchos años. Y hay otros versículos que de plano Dios te los da directamente. Y tengo base bíblica para decir lo que estoy diciendo. Así rápidamente lo comento. Cuando el apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos, cuando él predicaba, le decía a la gente: Dios nos dijo, te he puesto por luz de las naciones y para salvación hasta el último de la tierra. ¿Sabe que eso está en el libro del profeta Isaías? En algún momento los teólogos piensan que cuando Pablo el apóstol estaba leyendo al profeta Isaías, esa palabra se la dio el Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden eso? Es maravilloso, ¿no? Y el Espíritu Santo le dijo: te he puesto por luz de las naciones y salvación hasta el último de la tierra. Y llega Pablo, predica y dice: Dios nos dijo. Dices: no, te lo dijo a ti, se lo dijo a Isaías. No, pero el Espíritu Santo se lo dio en algún momento a Pablo. Ha habido versículos en la Biblia que Dios me da a mí directamente. Y uno de ellos fue: ensancha el sitio de tu tienda. Entre otros más, ¿verdad? Y Dios me lo dio, así me dijo: haz esto, o yo te prometo esto, yo te prometo aquello. Qué tremendo, qué hermoso es Dios. Y sabe, esto se lo digo para que se anime a leer la Biblia en el calendario de lectura que tenemos como iglesia. Varios versículos así Dios me los dio de una forma directa, y yo he ido viendo cómo varios están haciendo realidad de una forma real. Pues vaya, ser real es la realidad. Que, bueno, yo podría pasarme aquí un buen ratito diciéndole algunos testimonios de alguna palabra que Dios me dio en algún momento y cómo comenzó a cumplirse, o cosas que Él me ha permitido ver también en algún momento. Entonces, lea la Biblia. Dios te quiere hablar, Dios quiere hablar contigo. Usted y yo le hablamos a Dios a través de la oración, pero Él te responde a través de la Biblia, la mayoría de veces. ¿Sí? ¿Y por qué digo la mayoría de veces? Pues porque nos puede responder a través de las circunstancias, a través de, no sé, tantas formas. Dios es creativo, es gran, multiforme gracia, dice la Biblia. Y entonces, en ese caso, Dios le dice a Pablo: yo te he puesto por luz de las naciones. Tenemos una promesa. ¿A cuántos Dios en algún momento te ha dado un versículo o varios versículos como estoy comentando ahorita? Así que te hable y te dice: yo te digo, oh, mira qué bonito, wow, adelante, hermanos. Entonces, y si tú dices: no, es que a mí no me ha caído ninguna, no es que no te caiga, te cae todo, pero ahí está en la Biblia. O sea, la Biblia nos da las promesas a todos y a todas. Lo único que en algún momento Dios en su voluntad te da algo específico, personal, pues también, pero Dios no te tiene que hablar siempre por profecía para darte algún versículo así personal. Tú lees la Biblia, es palabra de Dios, es para ti. Yo he entendido eso. Ajá. Es palabra de Dios. Bueno, el caso es que David tenía eso. ¿Y qué hace Dios después de la promesa? Porque la promesa es muy bonita. Cuando la recibimos es un momento de alegría, de fotografía, llamémosle así, donde dices: Dios me dijo esto, me prometió esto, la Biblia dice esto, pues yo lo creo. Muy bien, y vamos bien, ya vamos en el buen camino. Ahora, número 2. ¿Cómo hace Dios las cosas? Estamos viendo ese tema. Dios lo hace así. Dios hace así las cosas. Número 1, nos da primero Dios ¿qué? Una promesa o promesas. ¿Okay? Después, número 2, fíjate qué hermoso. Y esto Dios lo hizo en David. Lo tomo como un ejemplo, pero lo puedes ver en la vida de todos los siervos de Dios. O sea, el proceso. No me estoy basando solo en la vida de David, pero es un buen ejemplo, un gran ejemplo. Número 2, Dios le quitó todos los obstáculos en el camino. Hermoso, ¿no? Dios lo hace así. O sea, mucha gente recibe la promesa o tiene la promesa y no deja que Dios limpie el camino. Y entonces es ahí donde mucha gente tropieza, como diría el Señor Jesucristo. Ve los afanes de la vida, ve las cosas materiales, ve cosas que, o sea, pone su vista en cosas que Dios no quiere que ponga la vista, o su esperanza,
o su objetivo y desiste de seguir en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque no esperó a que Dios le quitara los obstáculos. Yo veo que cuando Dios te da una promesa, Dios te va a quitar todos los obstáculos. De hecho, hay una promesa en la Biblia, en el libro de los Salmos, que dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Pero mucha gente, entonces, tiene problemas de una u otra manera y desiste de seguir a Dios. Y desiste de seguir a Dios no siempre es dejar de ir a la iglesia, sino que a veces en nuestra vida personal o íntima dejamos de seguir a Dios, aunque sigamos yendo a la iglesia. Y entonces esos obstáculos no permitimos, por dejar de persistir, que Dios los quite. Dios le dio una promesa a David, pero ¿cuántos enemigos tuvo David? Muchos, muchos. A veces dentro de su propia familia política, o sea que no es nada nuevo, ¿verdad? Dentro de su misma familia política, ahí no era su suegra, pero era su suegro. Si hubiera sido mexicano, hubiera sido la suegra. Pero si hubiera sido cristiana, pues es una bendición. Amén. Bueno, el caso es que David comienza a tener muchos problemas. Su misma familia política comienza a presionarlo, comienza a ser perseguido, comienza a tener muchas situaciones. Pero ¿de cuántos problemas Dios libró a David? De todos. Entonces, es bueno ver, saber y entender que cuando tienes una promesa, hermano, recíbelo en tu corazón. Dios no te va a dejar solo con la promesa, te va a quitar todos los obstáculos en el camino. Todos. De tal manera que Dios mismo fue quien fue limpiando el camino de David. Y Dios tiene su forma y tiene su proceso. Pero no desmayes, no te desanimes cuando veas los problemas. Incluso el máximo ejemplo en la vida y en la historia es Jesucristo. Él tenía una promesa, iba a salvar al mundo. Pero él también tuvo problemas, tuvo obstáculos. Pero el Padre le quitó todos los obstáculos. A veces dice la Biblia que lo querían tirar a la barranca, lo querían aventar, lo querían apedrear, lo querían matar. Pero Dios le quitó todos los obstáculos. Una promesa que Dios tiene para usted y para mí es que Él nos va a llevar hasta el final del camino y Él se va a encargar de quitar los obstáculos, sean los que sean. Cuando Dios le dio, otra vez, es bíblico lo que estoy diciendo, en todo caso en la Biblia, lo puedes ver. Cuando Dios saca o llama al pueblo de Israel de salir de la esclavitud de Egipto, le dio una promesa, pero le ayudó a quitar todos los obstáculos en el camino. Bueno, hasta el mar que era obstáculo lo quitó. Es decir, Dios va a quitar todos los obstáculos de tu vida. ¿Por qué? Porque tú tienes una promesa de Dios. Nada más que tenemos que seguir en ese camino. Si agarramos la libre, como algunos ya la agarraron, bueno, reflexiona con usted. Es reflexivo lo que estoy diciendo. No señalativo, es reflexivo. Si agarra la libre, entonces Dios no se compromete a quitarte los obstáculos del camino. Si en carreteras libres, si encuentras, o sea, si hay un deslave y las piedras están ahí, pues son tus consecuencias por agarrar la libre, ¿no? Es que hay una piedra y nadie me dio quitarla, es que vas por la libre. No hay seguridad verdadera o plena. Pero si vas por el camino de donde tú pagaste, y en esto no es algo económico, sino pagaste con tus acciones, pagaste, y no son las acciones como que si por obras, no, me refiero a acciones por tu fe. O sea, que tú caminas en ese camino de fe, Dios se compromete
a que si hay una piedra en el camino llega. Por eso está escrito, a sus ángeles, ¿te acuerdas de esa promesa? Mandará cerca de ti para que te guarden y te quiten todo en el camino. Entonces, esa es una promesa que Dios le dio a David y la cumplió, pero es la forma en que Dios hace las cosas. No te sorprenda, como Cristo le dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero yo ya decía al mundo, sigue, no desistas, no te detengas, no te vayas por la libre. Dile al de al lado, no te vayas por la libre. Ahora contéstale, dile, tú tampoco. Sí, no debemos irnos por la libre. El caso es que vemos la forma en que Dios se va manifestando y finalmente no hay nadie que lo pueda detener. Hubo obstáculos en el camino en Israel, el pueblo de Israel que iba a la tierra prometida. Pero de todos los obstáculos, Dios los ayudó en todos. Comida, bebida, agua, protección de los animales, todo. Cuando los picaba la serpiente a los chismosos murmuradores, ¿te acuerdas? Dice, el pueblo murmuró, entonces vinieron las serpientes y lo mordieron. Cuidado, esas serpientes siguen vivas espiritualmente hablando. Así dice mi abuelito, siguen vivos. Entonces a veces muerden y transmiten veneno a los demás. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios les puso hasta remedio para eso, porque puso una serpiente de bronce que mandó a Moisés, y el que miraba a la serpiente quedaba sano. Eso representa a Cristo. Es mirar a Cristo, pero no en el retrovisor, sino hacia el frente. Que unos ya ven a Cristo en el retrovisor, así. ¿Me sigues, Jesús? No, que me debe seguir el Espíritu. Mira a Jesús adelante, no lo mires en el retrovisor. Y miraban a la serpiente y sanaban. Por eso Cristo dijo, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Dios les ayudó, les libró de las fieras del desierto, de los animales ponzoñosos, les libró del calor, del frío, del hambre, de la sed, les libró de todo, porque cuando hay una promesa, Dios te va a quitar todos los obstáculos del camino. Gloria a Dios. Ahora, número 3. Está muy interesante. Y aquí quiero leer este pasaje con usted, por favor, de 2 Samuel 8. Del 1 al 10, por favor. Ahí sí me sigue con su vista. ¿Qué más hace Dios? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Número 1, Dios te da una promesa. ¿Cuántos tienen una promesa? Por lo menos, todos tenemos una promesa. Ahí está en la Biblia las promesas. No te dejaré ni te desampararé. Cree en el Señor Jesucristo. Yo sé que debo decir esta promesa, por eso la estoy enfatizando. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos creen en fe y levantan su mano derecha y dicen amén? Esa es una promesa de Dios en la Biblia. ¿Tú qué tienes? Como David, una promesa. Y esa promesa la tienes que cuidar, no la puedes soltar. Es como el balón de fútbol americano o el de fútbol soccer. Tú tienes el balón, tienes todo. Si tú tienes el balón y tus enemigos van por allá, pues allá ellos, porque yo llevo la pelota y es lo que vale, ¿no? No te siguen a ti, siguen la pelota. Lo mismo, el diablo te persigue a ti, no porque seas tú, sino porque tú tienes la pelota, que es la promesa. Lo que el diablo quiere es que tú no metas gol, que tú no llegues en el caso del fútbol americano al campo del otro extremo, porque vas a hacer la anotación. Entonces él quiere quitarte la pelota. ¿Sí me debe entender? Pues tú dices, es que el diablo la trae contra mí, el diablo me persigue. No eres tú como tal, es porque tú tienes la pelota, tienes la promesa. Pero Dios te va a quitar todos los obstáculos en el camino para que metas gol y tengas la victoria. No pierdas esa promesa, no pierdas, porque si pierdes la promesa, aunque tú llegues a la portería y tú llegas solo sin la pelota, pues si el diablo, pues bienvenido,
no metiste gol. Tienes que llegar con la promesa. Tienes que llegar sin alejarte, sin desmayar de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios te ha prometido. Y decir, Dios me dijo esto, yo lo creo, y yo sigo adelante, y es como el que llega con la pelota al otro lado del campo y mete gol, mete anotación, y entonces toda la gente grita, ¡eh! Pero ¿sabes aquí quién grita? Los ángeles, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, los creyentes, que cuando ven que alguien alcanza una bendición, es donde se cumple lo que el apóstol Pablo dijo: cuando un miembro del cuerpo de Cristo se goza, todos se gozan con él. Pero cuando alguien pierde la pelota, todos se entristecen. Ay, el pueblo de Dios, cada mal testimonio que se da. ¿Y has visto cuando la selección mexicana va perdiendo? Así. Mejor ya vámonos, ¿no? Porque ya te quitaron la pelota. Vas corriendo, pero sin la promesa. Dios es tan bueno que si ya perdiste la promesa, Él te dice, yo te ayudo a recuperarla, pero échale ganas. ¿Qué siente un jugador cuando pierde el balón? ¿Que le quitaron todo? ¿O no? Puede ser Messi. Y si los predicadores argentinos hablan bien de Messi, yo hablo bien del Chicharito. ¿Verdad? Y entonces, ¿de qué sirve que sea Messi? ¿De qué sirve que sea el Chicharito o Pelé en sus tiempos? Si no tiene la pelota, será muy Pelé, será muy Messi, será muy quien sea, pero no vale si no tiene la pelota. Entonces tú podrás ser una persona muy conocida, muy reconocida o muy talentosa, pero si no tienes la promesa, no vale. David tuvo la promesa y dijo, no la suelto, así lo hace Dios. Número 2, Dios le quitó todos los obstáculos del camino. No te preocupes, no desmayes. Yo sé que estoy retroalimentando, yo lo sé. Número 2, Dios te va a quitar todos los obstáculos. Ahorita sientes que algunos dicen, es que yo no sé cómo le va a hacer Dios, es que aquí yo no veo solución, no veo forma. Dios me prometió que mi familia iba a estar bien y cada vez está peor. No sueltes la pelota. Dios te va a quitar todos los obstáculos. David, y eso le ha pasado a todos, mira bien lo que te voy a decir, a todos nos ha pasado, pero sobre todo a los grandes de Dios en la Biblia. En algún momento creyeron o vieron que no iban a salir adelante. Te lo demuestro con la Biblia. Le pasó a Abraham. Dios le dijo, vas a tener un hijo, y él tenía la pelota, y Dios le dijo, nada más esfuérzate, sigue adelante. Pero en algún momento, cuando Dios le volvió a decir vas a tener un hijo, él se rió. O sea, el mismo Abraham en algún momento sintió que ya no tenía la pelota. ¿Y quién era Abraham? Entonces, eso le ha pasado a muchos, a todos, yo me atrevería a decir. Gente que en algún momento Dios ha cumplido una promesa. Porque hay promesas que Dios ya cumplió en nosotros, pero hay otras que va a cumplir, y las que vienen son las mejores. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. No sueltes la pelota, sigue adelante. Y cuando tú sigas con la promesa, en algún momento el diablo te va a querer hacer sentir, ya perdiste la pelota, ya perdiste el balón, estás corriendo, no ofensivamente hablando, estás corriendo a lo tonto, ya deja de correr. Pero si Dios te dice, cree en mí, persevera, sigue adelante, es porque tú llevas la pelota, a pesar que el diablo te quiere hacer sentir que no llevas el balón, tú llevas la pelota, llevas las promesas. Y el pastor, no, Dios te dice, dame más, pero ya acabó, tú dame más. 20 segundos, le dices, guárdame este día. Es donde este día pueda estar la clave para que Dios multiplique la bendición en tu día, porque le diste algo a Dios inesperadamente, pero que Él te lo pidió y tú se lo diste. Cierra tus ojos.
Solo unos segundos. Ahorita quitémonos de nuestra mente, ya acabó, ya me voy. Es un ejemplo, no digo que estemos pensando así, es un ejemplo. Ya terminó, que acabe la oración, amén, aleluya. No. Dile: Dios, aquí estoy. Gracias por este día. Gracias por tu presencia. Gracias por mirarme en forma personal. ¿Y por qué no le dices ahora: Señor, y yo pongo a mi familia en tus manos? Pero pastor, si acabó la reunión. Tú pídele a Dios en este momento. Dile: yo te pido por mi familia, Señor. No es el momento de orar por la familia, pero Dios a veces nos pide algo inesperado. Dile: Señor, yo te pido por mi familia. Si tú tienes un problema en familia, yo no tenía pensado que ahorita se oraba por la familia, te soy honesto, pero Dios nos pide cosas inesperadas a veces. Normalmente, rutinariamente o religiosamente pudiéramos decir: vamos a orar para irnos a casa. Pero ¿por qué no tomar unos segundos? Que ores por tus padres, que ores por tus hijos, que ores por una situación familiar. Pero es que ya es hora de irnos. Ahorita ya no pienses en eso. Piensa en lo que Dios te pide en este momento. Solo es un poco más de lo que normalmente planeamos o nos estructuramos. Señor, yo levanto delante de ti estos panes y estos peces que mis hermanos están poniendo delante de ti, estas dos blancas. Metafóricamente hablando, Señor, simbólicamente hablando, no son dos monedas las que te estamos dando. Aquí no son 5 panes ni 2 peces, pero es lo que tú nos pides en este momento. Aquí están, Señor, estos panes y estos peces. Te los damos. Toma estas cargas, estas necesidades de las familias, Señor. Y en estos segundos no estamos con el afán de irnos, con el afán del tiempo. En estos segundos, con alegría, como seguramente lo hizo el muchacho, como seguramente lo hizo la viuda, te entregamos lo poco, esperando en tu misericordia, en tu favor y en tu bondad. Gracias, Padre. Amén. ¿Ve qué sencillo es? Que Dios te bendiga, el mundo. Bueno, pues mis hermanos, ha sido un tiempo más. Clases, por favor. Y vamos a iniciar la transmisión en video grabado. Estamos iniciando nuestra transmisión en vivo también. Sean bienvenidos en este segundo de inicio, en grabación y en transmisión. Pues realmente tenemos perdón, un poquito mal de la garganta, y bueno, me adelanto también decirle que podría decir, bueno, pues póngase el suéter o el saco, ¿no? Porque pues resulta que por el calor me salió sangre ahora. Entonces el cuerpo humano me hay que andarle buscando. Perdón por los gallitos, por todo, pero si suena un gallito es para despertar. Bueno, abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, y una vez que lo tenga, me hace favor de ponerse de pie, de regalarle una sonrisa a alguien, por favor. Regálenle una sonrisita a alguien, no esté tan serio, no esté tan callado. Es la casa del Señor y Él quiere que estemos contentos. A ver, dale un saludo a alguien, por favor, un saludito.
Algunos le ponen la mirada como si les estuviera cobrando la renta. Bueno, me están dando aquí una pastilla. Dicen que con esto uno no se pasa del tiempo en el mensaje. Bueno, gracias. No, es para destapar la gargantita. Bueno, entonces dije Evangelio de Juan, capítulo ¿qué? 6, ¿verdad? Versículo 1, así como está de pie, si es tan amable. El subtítulo dice alimentación de los 5,000. Amén. Entonces dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. De hecho ellos la siguen celebrando. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Uy, pobre Felipe, ¿verdad? Lo pusieron en predicamentos. Imagínate que a ti te dijeran: vamos a regalarle un pan y un tetrapack de leche, de chocolate con leche a toda la colonia. ¿Tú qué propones que hacemos? ¿Qué diría usted? No sé, a ti se te ocurrió, no me metas a mí, ¿no? Entonces, bueno, aquí el Señor Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde, del versículo 5, de dónde compraremos pan para que coman estos? Wow, a veces Jesús nos hace una pregunta, ahorita le va a hacer una pregunta durante la predicación. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. Obviamente el Señor sabía que Felipe no tenía ni los recursos, ni el dinero, ni la capacidad para en ese momento darle de comer a tanta gente. 5,000 eran, pero sin contar hombres y mujeres, dice el contexto. Bueno, vamos a seguir leyendo, porque él sabía, o sea Jesús, lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 salarios mínimos. Bueno, lo estoy trasladando al actual. Sí, el denario es un salario de un día de trabajo. De pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, es decir, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes, como 5 conchas, o 5 bolillos. ¿De cuál le gusta a usted? Las conchas, ¿no? Bueno, a mí los panqueques, no sé si han probado los cuadros de chocolate, pero está delicioso. Es decir, el pan es delicioso. 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. O sea, si hacemos cuentas, eran hombres y llevaban más o menos 3 por familia. Con los hombres eran 4 por 5, unas 20,000 personas, 25,000 personas más o menos. Como si llenaran la arena Ciudad de México de gente y dices: dales de comer. Y entonces, no, si yo nada más traigo mi torta, que nada más alcanza para mí, ¿sí o no? Así decimos. Bueno, nada más alcanza para nosotros, decimos. Entonces tomó Jesús aquellos panes, porque Él no es como nosotros a veces somos, ¿verdad? Pero Él es sabio, Él es poderoso, Él es Dios. Y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, fíjense, 25,000 personas aproximadamente se saciaron, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas todavía de pedazos, que
que de los 5 panes sobraron a los que habían comido. Bueno, tome su lugar, gracias. Hasta ahí vamos a leer ahorita, o de hecho es el texto base. Y yo tengo una fórmula para entrar en materia, porque luego no me alcanza el tiempo y yo quiero seguir hablando cuando va terminando el tiempo de la predicación. Y a veces digo, ay, me falta esto, me falta aquello, y mejor vamos a entrar en materia, aunque siempre procuramos estar en materia y no salirnos del tema. Pero cuando nosotros vemos versículos o pasajes como estos que acabamos de leer, yo encuentro una fórmula matemática, si me permite decirlo así, que Dios utiliza. Y esa fórmula matemática que, como decía hace un momento en el comentario, Dios tiene unas matemáticas diferentes a las nuestras. En las matemáticas nuestras es, mientras yo más acumulo, más tengo. Y en las matemáticas de Dios es que cuando yo doy, cuando debo de dar, entonces tengo más. Y a veces Dios en un menos aplica un más. Así funciona. En eso como en todo, no me refiero solo en el dar, me refiero en general. Hablábamos en los avisos y en los testimonios que escuchamos hace un momento de hablarle a alguien del amor de Dios, es decir, del Evangelio, de compartir las buenas nuevas, de un mensaje que un día alguien nos compartió y que se tomó el tiempo de hablarnos. Ahora no nos debemos quedar con eso, no nos debemos